tardes, maestros. Somos el equipo número 2 y hoy vamos a narrarles los acontecimientos sucedidos durante la Segunda Guerra Mundial, explicando detalladamente cada uno de ellos. Así que sin más preámbulos, agárrense de sus asientos que comenzaremos con este video. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 a 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como a la mayoría de los países del tercer mundo. Fue considerada la guerra más devastadora de la historia contemporánea debido a la cantidad de armamento bélico empleado, a la cantidad de personas involucradas, a las enormes dimensiones territoriales y a las desgarradoras consecuencias que tuvo para la humanidad. Se desarrolló en el continente europeo, asiático y africano, y en ellos se enfrentaron las tropas de los dos bandos opuestos conocidos como los países aliados y las potencias del eje, así como los países involucrados en la fuerza que no distinguió entre fuerzas militares y población civil. En esta guerra se produjeron eventos traumáticos para la civilización humana, como lo fue la explotación y muertes masivas en campos de exterminio conocido como el Holocausto, o la utilización por primera vez en la historia de armas nucleares y destrucción masiva, como lo fueron los atentados de Hiroshima y Nagasaki. Los antecedentes. La Segunda Guerra Mundial fue provocada por el encadenamiento de una serie de problemas durante el periodo de entreguerras, ubicado temporalmente en 1919 a 1939, y se dividió en tres. Las políticas fueron por las crisis de los pactos internacionales y la expansión de los estados totalitarios y autoridades movilizadas por un nacionalismo agresivo, económicamente hablando por la resistencia del capitalismo internacional a los cambios impulsados por el movimiento comunista, y las sociales a consecuencia de la crisis del 29, que obligó a las masas a vivir en condiciones realmente miserables. El detonante de la guerra en Europa y posteriormente en Asia fue la invasión alemana a sus países vecinos y el ataque japonés a Estados Unidos respectivamente. Alemania, Italia y Japón, con su nacionalismo, belicismo y expansionismo, provocaron disputas y desacuerdos entre los miembros de la Sociedad de las Naciones. Posteriormente, estas tres naciones se alejaron de los ideales de la democracia y desarrollaron en su interior ideologías racistas, socialmente discriminatorias, así como una cultura militar. Las soluciones que ofrecían eran la conquista de nuevos espacios territoriales y la esclavización de pueblos extranjeros, que fueran europeos, orientales y africanos. El siguiente paso en la política expansionista de la Alemania nazi fue la firma del Tratado Ribbentrop-Molotov en 1939 con la URSS para aliarse con este poderoso enemigo. En 1935, fascistas italianos invadieron Etiopía y ese mismo año Hitler y Benito Mussolini se acercaron a Francisco Franco en su guerra civil y se firmó la alianza llamada Eje Roma-Berlín, renombrada después como Eje Berlín-Roma-Tokio, cuando consiguen que las tropas del militarismo japonés se unan a dicha alianza. Las causas. Como toda guerra, la Segunda Guerra Mundial se debió a razones variadas y complejas, que se resumen en los términos del Tratado de Versalles, que fue la rendición de Alemania y sus aliados, a los cuales se les impuso un tratado que les impedía a la nación volver a tener un ejército para combatir, obviamente. El surgimiento del racismo. Adolf Hitler encabezando el nazismo y Benito Mussolini encabezando el fascismo aprovecharon para construir movimientos nacionalistas extremistas. Tensiones chino-japonesas. Ya que Japón inició dos guerras sino-japonesas aprovechando la debilidad
de China con la guerra civil entre comunistas y republicanos. Y por último tenemos la invasión de Alemania a Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia cuando Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo, dando inicio al conflicto como tal. Y muertes masivas en campos de exterminio conocido como el Holocausto, o la utilización por primera vez en la historia de armas nucleares y destrucción masiva, como lo fueron los atentados de Hiroshima y Nagasaki. Los antecedentes. La Segunda Guerra Mundial fue provocada por el encadenamiento de una serie de problemas durante el periodo de entreguerras, ubicado temporalmente en 1919 a 1939, y se dividió en tres. Las políticas fueron por las crisis de los pactos internacionales y la expansión de los estados totalitarios y autoridades movilizadas por un nacionalismo agresivo, económicamente hablando por la resistencia del capitalismo internacional a los cambios impulsados por el movimiento comunista, y las sociales a consecuencia de la crisis del 29, que obligó a las masas a vivir en condiciones realmente miserables. El detonante de la guerra en Europa y posteriormente en Asia fueron la invasión alemana a sus países vecinos y el ataque japonés a Estados Unidos respectivamente. Alemania, Italia y Japón, con su nacionalismo, belicismo y expansionismo, provocaron disputas y desacuerdos entre los miembros de la Sociedad de las Naciones. Posteriormente, estas tres naciones se alejaron de los ideales de la democracia y desarrollaron en su interior ideologías racistas, socialmente discriminatorias, así como una cultura militar. Las soluciones que ofrecían eran la conquista de nuevos espacios territoriales y la esclavización de pueblos extranjeros, que fueran europeos, orientales y africanos. El siguiente paso en la política expansionista de la Alemania nazi fue la firma del Tratado Ribbentrop-Molotov en 1939 con la URSS para aliarse con este poderoso enemigo. En 1935, fascistas italianos invadieron Etiopía y ese mismo año Hitler y Benito Mussolini se acercaron a Francisco Franco en su guerra civil y se firmó la alianza llamada Eje Roma-Berlín, renombrada después como Eje Berlín-Roma-Tokio, cuando consiguen que las tropas del militarismo japonés se unan a dicha alianza. Las causas. Como toda guerra, la Segunda Guerra Mundial se debió a razones variadas y complejas, que se resumen en los términos del Tratado de Versalles, que fue la rendición de Alemania y sus aliados, a los cuales se les impuso un tratado que les impedía a la nación volver a tener un ejército para combatir, obviamente. El surgimiento del racismo. Adolf Hitler encabezando el nazismo y Benito Mussolini encabezando el fascismo aprovecharon para construir movimientos nacionalistas extremistas. Tensiones chino-japonesas. Ya que Japón inició dos guerras sino-japonesas aprovechando la debilidad de China con la guerra civil entre comunistas y republicanos. Y por último tenemos la invasión de Alemania a Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia cuando Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo, dando inicio al conflicto como tal. Mi nombre es Marco Tulio Castillo Jacome y yo les hablaré acerca de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. En la primera tenemos a lo que fue la Guerra Relámpago o la Guerra contra Polonia. Esto ocurrió el 23 de marzo de 1939, fecha en la que Adolf Hitler lanzó el plan
Casablanca, el cual contenía el proyecto de invasión a Polonia. Esto lo presentó al alto mando de la Wehrmacht. Sin previa declaración de guerra, las fuerzas alemanas invadieron Polonia y en cuestión de días neutralizaron a estas resistencias. El 1 de octubre la Wehrmacht ocupó Varsovia. Entonces el alto mando militar polaco dirigió sus fuerzas hacia el sur, hacia la frontera con Rumania. El objetivo de esto era contener el avance germano hasta que llegase ayuda. Sin embargo, la Unión Soviética el 17 de septiembre invadió a Polonia por el este. Esto debido a que esta nación y Alemania habían acordado secretamente en el pacto de Ribbentrop-Molotov el reparto de Polonia. El gobierno polaco se exilió en Rumania y a fines de septiembre de 1940 fue ratificado el reparto de Polonia cuando un embajador alemán apellidado Ribbentrop visitó Moscú. Estas negociaciones le permitieron a Alemania establecer un gobierno títere que se mantendría hasta el año de 1945. Finlandia había declarado su simpatía con el eje nazi y por ende el mando político soviético previó que si Hitler podría utilizar este territorio como un punto de acceso hacia una inminente invasión. La URSS lanzó varias series de negociaciones con el gobierno finés, pero estas fueron infructuosas, y como resultado, la Unión Soviética invadió al pequeño vecino. Las fuerzas soviéticas numéricamente superiores no pudieron hacerle frente a las fuerzas finesas, ya que éstas estaban mejor adaptadas al clima ártico de la región, y por ende murieron miles de soldados soviéticos. Stalin, al ver esto, decidió reorganizar como el jefe de las fuerzas, y este lo reanudó. Los exhaustos defensores fineses fueron derrotados y Finlandia tuvo que ceder gran parte de su territorio a la Unión Soviética. Otra batalla de suma importancia fue la campaña del norte o de Noruega, en el cual Adolf Hitler buscó controlar Noruega y Dinamarca. Esta maniobra militar la hizo con dos objetivos. Uno, para controlar el mar Báltico y asegurar el acero sueco, así como hacerse de una posición estratégica en caso de una contienda naval con Gran Bretaña. El 7 de abril, tras la resistencia noruega, los alemanes tomaron la capital, Oslo. Al adentrarse dentro del país, los 4.600 hombres destacados en la campaña pronto se tuvieron que enfrentar a una fuerza arrolladora de de más de 24.600 soldados compuestos por franceses, británicos e incluso noruegos. Sin embargo, tras la caída de Francia, las tropas aliadas tuvieron que retirarse desde el puerto de Narvik. En Dinamarca, Alemania envió una brigada y una división hacia Copenhague y desde ahí esta división lanzó un ultimátum al gobierno danés para que entregase la ciudad, ya que de no ceder la Luftwaffe iniciaría un bombardeo a gran escala. Sin embargo, el gobierno danés se rindió el día 9 de abril de 1940 a las 7:20 horas de la mañana. Finalmente nos encontramos con la batalla de Reino Unido. Tras la caída de Francia, Hitler quiso intimidar al Reino Unido con la amenaza de invadirla. Para ello tendría que tener superioridad aérea y cortar los suministros de la isla. Entonces la Luftwaffe atacó la flota mercante inglesa. Más tarde, el general alemán Göring inició una serie de bombardeos a zonas industriales y aeródromos de Londres, tal y como pasó en agosto de 1940, cuando un escuadrón compuesto por más de 300 bombarderos, escoltados por 648 cazas, bombardeó el East End y los muelles circundantes. El 7 de septiembre o el Sábado Negro fue el primer asalto que se dio por órdenes de Göring tras un bombardeo a Londres. En el Blitz murieron unas 43.000 personas y fueron destruidas cerca de 1 millón de casas. El 12 de octubre, Hitler se rindió ante la impaciencia y detuvo la invasión hacia Reino Unido. Pero los bombardeos solamente se detuvieron hasta el 16 de mayo de 1941. Y estas fueron las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Soy Adriana Corona Morales y a continuación les presentaré algunos acuerdos para concluir la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1946 se reunió en París una conferencia de los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia. Posteriormente, de julio a octubre de ese mismo año, se encontraron en lo que se denominó Conferencia de Paz. Los representantes
fueron los 21 estados miembros de las Naciones Unidas que habían luchado realmente en la guerra contra el eje. Este proceso culminó en Europa con la firma de los Tratados de París el 10 de febrero de 1947 entre los vencedores y los países satélites de Alemania nazi, Italia, Rumania, Hungría, Bulgaria y Finlandia. En el caso de la firma del Tratado de Paz con Japón, la Revolución China y el triunfo de Mao Zedong complicaron el proceso, que finalmente culminó con la firma del Tratado de San Francisco en el año de 1951 con Japón. Este tratado fue firmado por 49 países, entre los cuales se hallaban la Unión Soviética, India y China. Se redujo a Japón, a sus fronteras en el año de 1854. La denominada Declaración de Moscú en el año de 1956, firmada por primeros ministros de Atomaya y Bulgarín, pusieron el fin al estado de sitio entre la Unión Soviética y Japón. En el año de 1955 se firmó el Tratado de Viena, que acabó con la ocupación de Austria, país que recuperó su independencia por primera vez desde los Anschluss de 1938. La Carta del Atlántico, firmada el 14 de agosto de 1941 por Churchill y Roosevelt, este documento fue incluido en la Declaración de las Naciones Unidas aprobada el 1 de enero del año de 1942. Las decisiones tomadas por los tres grandes recogidas en las actas de las diversas conferencias que se celebraron a lo largo de la guerra fue Moscú en octubre de 1943, El Cairo en noviembre de 1943, Teherán en diciembre de 1943, Yalta de 1945 y finalmente Potsdam en agosto de 1945. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas tuvo como finalidad, fue diseñado en la conferencia de Dumbarton Oaks y finalmente aprobada en la conferencia de San Francisco en el año de 1945. Las actas de capitulación incondicional firmadas por Alemania el 7 y el 8 de mayo por 49 países, entre los que no se hallaban presente la Unión Soviética, India y China, redujo a Japón y a sus fronteras en el año de 1854. La denominada Declaración de Moscú de 1956, firmada por los primeros ministros Atomaya y Bulgarín, puso al fin el estado de sitio entre la Unión Soviética y Japón. En 1955 se firmó el Tratado de Viena, que acabó con la ocupación de Austria, país que recuperó su independencia por primera vez desde el Anschluss de 1938. La Carta del Atlántico, firmada el 14 de agosto en el año de 1941 por Churchill y Roosevelt, este documento fue incluido en la Declaración de las Naciones Unidas y aprobada el año de 1942, el 1 de enero. Las decisiones tomadas por los tres grandes recogidas en las actas de las diversas conferencias que se celebran a lo largo de la guerra. La Carta de Organización de las Naciones Unidas, cuyo primer borrador fue diseñado en la conferencia de Dumbarton Oaks y finalmente aprobada en la conferencia de San Francisco el año de 1945, las actas de capitulación incondicional firmadas por Alemania el 7 y el 8 de mayo de 1945, por Japón el 2 de septiembre de ese mismo año. Estos conjuntos de acuerdos, creados por instituciones que debían ser encargadas inmediatas de la construcción de la paz, lo que se vino a denominar el Directorio de las Tres Grandes. ¿Qué es esto? Nacido en la Conferencia de Moscú en octubre de 1943 en los Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS se comprometieron por medio de sus ministros de Asuntos Exteriores a mantener la unidad de acción para mantener la paz y la seguridad internacional,
por medio del denominado Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores con sede en Londres. Este compromiso de actuar juntos se reafirmó en las conferencias de Yalta y Potsdam. En la primera de ellas, se acordó que los ministros de Asuntos Exteriores se reunirían en el futuro tan a menudo como sea necesario y en cualquier caso cada 3 o 4 meses. La Organización de las Naciones Unidas, nacida en la Conferencia de San Francisco en el año de 1945. El aparato jurídico elaborado por vencedores para construir la paz. Sin embargo, todo lo que había sido minuciosamente preparado por las diplomacias de los aliados se derrumbó estrepitosamente al romperse a la unidad de los vencedores tras el fin del conflicto y desencadenarse el conflicto de intereses. Finalmente, la Organización de la Paz se convirtió en un proceso anárquico, marcado por el inicio de la Guerra Fría. Posteriormente, los cambios territoriales fue el principio general que rigió todos los acuerdos y tratados fue el retorno a las fronteras de 1937 con 3 excepciones principales: la reducción de territorio de Alemania, el engrandecimiento del territorio soviético y desplazamiento del territorio polaco en torno a 225 kilómetros hacia el oeste. Estas 3 excepciones estaban evidentemente relacionadas. Estas fueron los principales cambios territoriales en Europa. La Unión Soviética. ¿Qué obtuvo la Unión Soviética? Obtuvo Finlandia, gran parte de Karelia, de la ciudad de Viborg y el puerto de Petsamo en el norte, lo que hizo que tuvieran una frontera en Noruega. Los 3 estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que habían sido independientes de 1918 a 1940, de Alemania, la parte norte de Prusia Oriental con la ciudad de Königsberg, actual Kaliningrado, de Polonia, las regiones del este de la línea Curzon, de Checoslovaquia, la Rutania subárquica, de Rumania, la Besarabia. El tiempo que duró el conflicto y los meses posteriores a ella, los países del eje tuvieron reuniones para ver las directrices que tomaría el mundo y la política después de la beligerancia. Dentro de las conferencias más importantes está la Carta Atlántico, que fue una conferencia que se llevó a cabo en Canadá el 2 de agosto de 1941, en la que Estados Unidos y Gran Bretaña aceptaban la autodeterminación de los pueblos y crear una organización para preservar la paz mundial. La conferencia de Casablanca fue llevada en Marruecos en enero de 1943 entre Roosevelt y Churchill para discutir la rendición de Alemania, Italia y Japón. La siguiente fue la conferencia Tridente, que se llevó a cabo en la ciudad de Washington de los días del 12 al 15 de mayo de 1943. Estuvo Estados Unidos y Gran Bretaña, en donde se declaraba que Estados Unidos invadiría la región de Italia, mientras que los británicos invadirían la isla de Sicilia. En agosto de 1943 se llevó a cabo la conferencia de Quebec en Canadá entre Mackenzie King, el primer ministro de Canadá, Roosevelt y Churchill para reunir una invasión aliada a Europa por la región francesa de Normandía. En octubre de 1943 se llevó a cabo la conferencia de Moscú, en la que los ministros de Asuntos Exteriores de los países aliados se reunieron en la capital soviética para organizar la creación de una organización que pudiera preservar la paz. En la conferencia del Cairo dio lugar del 22 al 26 de noviembre de 1943 entre Roosevelt, Churchill y el general Jean Gyasi. Se hizo para definir la postura bélica respecto a Japón. El 1 de diciembre de 1943, Estados Unidos emitió un comunicado en el que determinaba que los países antes mencionados proseguían con la guerra hasta que Japón se rindiera incondicionalmente. La conferencia de Teherán se dio en la ciudad del mismo nombre del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 1943 para discutir las políticas relacionadas con el rumbo del conflicto, así como también de la posguerra.
se concertó el traslado de la frontera germano-polaca, así como también se volvió a discutir la conveniencia de crear una organización para preservar la paz mundial. La conferencia de Dumbarton fue entre Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y China, del 21 de agosto al 7 de octubre de 1944, que después de varias conferencias, al fin se realizó un borrador preliminar de la constitución de una Asamblea Internacional para preservar la paz y la seguridad después de la guerra. La conferencia de Yalta dio lugar del 4 al 11 de febrero de 1945 entre Roosevelt, Churchill y Stalin para discutir el futuro de las relaciones internacionales, así como también la declaración de Yalta, para ver lo del militarismo militar y para someter a los criminales de guerra y de la justicia. La Conferencia de San Francisco se realizó el 20 de abril de 1945 reuniendo a 50 naciones. Fue una conferencia para realizar y para promulgar la Organización Internacional de las Naciones Unidas, así como también discutir la Carta Constitucional que retomaba los ideales de la Carta del Atlántico modificados en Yalta. Se promulgó el 25 de junio y entró en vigor el 24 de octubre de 1945. La conferencia de Dumbarton fue entre Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y China, del 21 de agosto al 7 de octubre de 1944, que después de varias conferencias, al fin se realizó un borrador preliminar de la constitución de una Asamblea Internacional para preservar la paz y la seguridad después de la guerra. La conferencia de Yalta dio lugar del 4 al 11 de febrero de 1945 entre Roosevelt, Churchill y Stalin para discutir el futuro de las relaciones internacionales, así como también la declaración de Yalta, para ver lo del militarismo militar y para someter a los criminales de guerra y de la justicia. La Conferencia de San Francisco se realizó el 20 de abril de 1945 reuniendo a 50 naciones. Fue una conferencia para realizar y para promulgar la Organización Internacional de las Naciones Unidas, así como también discutir la Carta Constitucional que retomaba los ideales de la Carta del Atlántico modificados en Yalta. Se promulgó el 25 de junio y entró en vigor el 24 de octubre de 1945. Fueron firmados definitivamente en París el 10 de febrero de 1947, que incluían el Tratado de Paz con Italia, en el cual se postulaba la entrega de la meseta de Mount Tabor, Chaberton y los valles superiores de los ríos de Tineo, así como también la desmilitarización y la destrucción de las fronteras con Francia, el pago de reparaciones con la guerra de Yugoslavia. El siguiente tratado es el de paz con Bulgaria, en el cual se declaraba los límites territoriales de Bulgaria, así como también se suprimían actividades fascistas y se solicitaba la entrega de criminales de guerra. Las fuerzas armadas serían delimitadas y el ejército solo debía de contar con 55,000 efectivos. El Tratado de Paz con Rumania declaraba que se obligaba al país a promulgar leyes que no lesionaran los derechos humanos, así como también a los diferentes pueblos en los que vivían alrededor de él, a reducir también sus fuerzas militares e indemnizar a la Unión Soviética con productos que ascendían a los $300 millones. El Tratado de Paz con Hungría se restablecieron las fronteras con sus vecinos checoslovacos, austriacos y yugoslavos. De igual forma, se impuso como límite el ejército de 65,000 activos, así como también la reducción de su aviación, y se comprometió a pagarle una indemnización a la Unión Soviética con un valor de $200 millones. En el Tratado de Paz con Finlandia se dio a la URSS la provincia de Pechengán y Rusia renunció a sus derechos de administrar penínsulas como la de Hanko y Parkala. Las Fuerzas Armadas también fueron limitadas y al tiempo de que se comprometió a pagarle a la URSS nuevamente $300 millones. Las alianzas. Estos fueron dos grandes bloques
la Segunda Guerra Mundial, el primero estaba conformado por Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia. Y el segundo fueron los del eje, los cuales serán Alemania, Italia y Japón. Estos del eje firmaron dos pactos. Uno fue el Antikomintern, que fue firmada entre la Alemania nazi y Japón. Y otro pacto, el cual fue firmado por Italia y por Alemania. Esto ayudó mucho e influenció en que fueran aliados en esta guerra. También tenemos el bloque de los países neutrales, los cuales eran Irlanda, Portugal, Suiza, Suecia, Turquía y España. Cada alianza proporcionaba algunos beneficios a sus aliados, como seguridad y la responsabilidad de mandar como suministros a diferentes lugares, y estas a su vez se veían beneficiadas ya que tenían diferentes puntos de ataque o diferentes maneras de llegar hacia el lugar que querían atacar. Por parte de Estados Unidos, su representante fue Franklin B. Roosevelt. Por Rusia estuvo Joseph Stalin. Por Reino Unido, Winston Churchill. Y por Francia, Albert Lebrun. Estos fueron de los aliados. En cuanto al eje, estuvieron Adolf Hitler por Alemania, Benito Mussolini por Italia y el emperador Hirohito por Japón. Tampoco hay que olvidar que si pertenecías a uno de estos, tú también tenías como país que aportar para alguna guerra o algo así como armamento como armamento o militar, como armamento militar o bien militares como personas, y tenías que como que planear jugadas y así, y tenías que tener como muy bien centrado tu campo, y tenías que cuidar como mucho tus fronteras con trincheras y así, ya que si no era más fácil que te invadieran y que pues que el otro grupo enemigo atacara y llegara más rápido hacia ti. Esto fue muy importante ya que literalmente la Segunda Guerra Mundial se dio entre estas dos. Y ya. Para terminar, hablemos del desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Terminó el 8 de septiembre de 1945 con la rendición del Imperio japonés. Fue derrotado por Estados Unidos y la invasión de la Unión Soviética. Pues la victoria fue de los aliados, como ya lo sabemos. La guerra nazi terminó el 15 de agosto de 1945, provocando la rendición de Japón. Y algunas de las consecuencias que se pueden mencionar de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pueden ser como el colapso de la Alemania nazi. Como todos lo sabemos, la Alemania nazi era un gobierno totalitarista que se encargaba de dominar hasta cierto punto la mente del pueblo, hasta cierto punto. La caída del Imperio japonés y del Imperio italiano, la creación de las Naciones Unidas, la emergencia de Estados Unidos y de la Unión Soviética como superpotencias. Obviamente, como todos lo sabemos, hubo la Guerra Fría, que son los años que transcurrieron, sin batallas entre el mundo. Fue, como lo dice, una Guerra Fría. La división de Corea, como sabemos, existe un Corea del Norte y un Corea del Sur. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una división de Corea. La alteración de las relaciones políticas ya no fueron iguales.
Hubo 49 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, tanto como gente inocente, pueblo, niños, mujeres, como soldados. Pues sí, o sea, hubo muchos muertos. Y algo que se puede notar mucho, hubo una alteración de la estructura social, porque pues el gobierno dejó de tener, o sea, el gobierno tiene importancia, pero hasta cierto punto no dejó de tener la importancia que antes se le tenía, como por ejemplo la idea de un gobierno totalitarista era de la imagen del gobierno era al 100%, el pueblo no importaba, y pues solo se pensaba en la imagen autoritaria que era el gobernante en ese entonces. Y bueno, pues por mi parte es todo, muchas gracias, adiós.